Bueno, entonces esta es la grabación correspondiente a la ayudantía 7. Eh, Nadie se conectó, pero la voy a hacer igual. Entonces vamos a partir con la P1. Ya la P1 es el típico ejercicio de máquina de Atwood, que también lo vieron en clases, pero es una buena forma de repasar. Entonces, en este tipo de ejercicios me están diciendo que tengo dos masas y me piden sin rozamiento en la polea, me piden calcular la aceleración y la tensión de la cuerda. Entonces, en estos ejercicios, donde me dicen que hay aceleración o yo sé que hay aceleración, eh, por el tema de los signos y el diagrama de cuerpo libre y todo, va a ser conveniente que yo siempre me defina una dirección de la aceleración. En este caso, la masa 2 es de 15 kilos, así que yo lo que voy a suponer, bueno, perdón la interrupción, es que se había conectado alguien, eh, pero finalmente voy a seguir grabando. Entonces, como les comentaba, en todo este tipo de ejercicios es muy importante que nosotros supongamos eh, hacia dónde va la aceleración. ¿Y por qué digo aquí supongamos? Porque nos va a permitir ver bien los signos del diagrama de cuerpo libre, y si nosotros nos equivocamos de dirección, es decir, la aceleración iba en el sentido contrario al que nosotros creíamos, entonces una vez que resolvamos el ejercicio, la aceleración va a quedar con el signo negativo, que me va a indicar a mí entonces que estaba en el otro sentido, era la aceleración, ¿ya? Pero es súper importante como dárselo, y en este caso es bastante simple porque vemos que la masa 2 es más, es mayor que la masa 1, entonces uno supondría que entonces baja hacia la masa 2. Entonces yo voy aquí a poner entonces que mi aceleración va a ser eso, ¿cierto? Va a ir así, ¿ya? Y eso es lo que voy a definir para el tema de los signos en los diagramas de cuerpo libre. Entonces, como buen ejercicio de fuerza, lo que tenemos que hacer es el diagrama de cuerpo libre para la masa 1 y el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces, vamos a hacer el DCL para M1, ¿ya? Entonces, nosotros siempre vamos a asumir una masa puntual, ¿ya? Entonces, sobre la masa 1, ¿qué fuerzas están actuando? Bueno, lo primero que nos damos cuenta es que existe el peso, ¿cierto? Y el peso siempre es hacia abajo, ¿cierto? Y es M1 por G. ¿Por qué? Porque la aceleración de gravedad y la fuerza gravitatoria es una fuerza que apunta hacia el centro de la Tierra. ¿Ya? ¿Y qué otra fuerza podemos encontrar sobre M1? Bueno, también está actuando la tensión, ¿cierto? Y ahora voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Entonces siempre hay que hacer DCL. De hecho hay ejercicio en que diagrama de cuerpo libre para la masa 2. Ya, entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre la masa 2? Bueno, podemos ver que también existe el peso, ¿cierto? Y en este caso es la masa por la aceleración de gravedad. Y tenemos la tensión también, al igual que en el DCL de la masa 1. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora va a ser escribir las ecuaciones para cada cuerpo. Ya hay que escribir las ecuaciones para cada cuerpo porque se hace un diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo. Entonces nos dicen que hay aceleración, ¿cierto? Entonces, por segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas es igual a la masa del objeto por la aceleración. En este caso, la aceleración es la misma para todo el sistema y es una aceleración constante. Entonces, ¿por qué les dije que era importante el tema de los signos?
porque nosotros podemos ver que para que la aceleración siga el sentido que nosotros le dimos, la ecuación acá solamente tenemos fuerza en el eje Y, ¿cierto? Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa, en este caso la masa 1, por la aceleración. ¿Y cómo me quedan los signos de esta sumatoria? Entonces, como la tensión va a favor del movimiento, entonces nosotros podemos decir que la tensión menos el peso es igual a la masa 1 por la aceleración. ¿Por qué? Porque si la tensión es mayor que el peso, entonces la masa 1 está subiendo, que es lo que nosotros estamos asumiendo en el ejercicio. Y por el otro lado, tenemos más o menos lo mismo, que la sumatoria de fuerzas en el eje Y es igual a la masa 2 por la aceleración del sistema. Y en este caso, como va bajando la masa 2, me queda que es el peso, que es la fuerza que está ganando, que está haciendo que baje, menos la tensión, que en este caso se está oponiendo a la aceleración o al movimiento, es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Ya? Entonces, espero se hayan dado cuenta porque era importante definir entonces la aceleración o este sentido. Entonces aquí tenemos dos ecuaciones y tenemos dos incógnitas. No sabemos la tensión y la aceleración, pero tenemos dos ecuaciones. Entonces esta va a ser la ecuación 1 y esta va a ser la ecuación 2. Entonces, ¿qué puedo hacer? Yo puedo sumar ambas ecuaciones, es decir, sumo todo lo que está en el lado izquierdo y después sumo todo lo que está en el lado derecho, y si yo sumo, entonces yo voy a hacer 1 más 2, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar que se me van a ir las tensiones, ¿cierto? Lo voy a hacer, de hecho. Me va a quedar T menos M1 por G más M2G menos T es igual a M1 por A más M2 por A. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como ya les adelantaba, se me van las tensiones. Ya voy a llegar a expresar todo en letras para que ustedes se vayan acostumbrando, porque es muy interesante, o sería mucho mejor que ustedes desarrollen los problemas así y al final reemplacen, porque si tienen algún error de arrastre numérico, así no lo van a arrastrar todo el camino. ¿Ya? Y al final reemplazar. Entonces así ustedes al menos se aseguran que algebraicamente va a estar correcto y no se les va a descontar, por ejemplo, por ese error de arrastre. Entonces me queda, voy a factorizar por G y me queda M2 menos M1 es igual, voy a factorizar por la aceleración, a M1 más M2. Entonces, en este caso, a mí me interesa despejar la aceleración. Entonces me quedaría que G M2 menos M1 partido por M1 más M2 es igual a la aceleración. ¿Ya? Y aquí es cuando yo hago el reemplazo numérico. Entonces, reemplazando, me va a quedar que la aceleración es igual a 10
voy a usar g igual a 10 metros partido por segundo al cuadrado por 15 menos 10 partido por 15 más 10. Y eso hace que la aceleración me quede en 2 metros partido por segundo al cuadrado. De hecho, si ustedes se fijan, da lo mismo las unidades de la suma y resta de las masas siempre y cuando sean consistentes, porque al final me va a quedar con solamente el valor de g, ¿cierto? Entonces ya tengo una de las respuestas, que es la aceleración. Pero además de la aceleración me estaban pidiendo la tensión. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo tomar el valor de A y reemplazar en la ecuación 1 o en la ecuación 2. Ya, en este caso voy a reemplazar en la ecuación 1. Y de hecho, miren, la aceleración me quedó con el signo positivo, quiere decir que se movía efectivamente hacia allá el sistema. Entonces voy a reemplazar en 1 y me va a quedar que la tensión es igual a M1 por A más M1 por G. Si yo factorizo eso, me queda M1 factor de A más G y voy a reemplazar al tiro y me va a quedar que la tensión es igual la masa 1, que es 10, la aceleración, que era 2, más 10, y eso hace que me quede en 120 newton, que es la respuesta a la P1. Entonces ahora vamos a hacer la P4. Entonces aquí hay que darse cuenta que no me están dando las masas, sino que me están dando al tiro el peso de los objetos, es decir, la masa por la aceleración. Ya quizás eso es lo que podría complicar un poco. Entonces este objeto pesa 40 newton y W es un peso que me están preguntando. Entonces dicen, ¿cuál es el valor máximo que puede tener el peso W si la fuerza de fricción sobre el bloque de 40 newton no puede exceder los 12 newton? Entonces, aquí hay que pensarlo y decir como, bueno, el máximo valor que puede tener W es cuando esté en el máximo valor de la fricción. Es decir, que no puede exceder los 12 newton, significa que si yo calculo todo con esta fuerza máxima, voy a tener un valor máximo. Ya un poco eso. Entonces, como en todos los ejercicios, yo tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y tengo dos diagramas de cuerpo libre. Voy a tener un diagrama de cuerpo libre para el bloque, que le voy a llamar B, de bloque. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre el bloque? Alejandro, ¿qué fuerzas crees tú que están actuando o visualizas que actúan sobre el bloque?
Bueno, siempre podemos partir como por lo más fácil igual. Y que en el fondo, si estamos sobre una superficie, bueno, siempre va a existir, a menos que no estemos en el planeta Tierra, ¿cierto? Va a ser el peso. Y que en este caso vale 40 newton. ¿Sí? En este caso el bloque está sobre una mesa, ¿cierto? Así que, ¿qué fuerza existe? Existe la fuerza normal. ¿Cierto? Que vendría siendo como la fuerza que ejerce la mesa sobre el bloque. ¿Y qué otra fuerza tenemos? Bueno, en este caso podemos ver que existe una cuerda, ¿cierto? Así que tenemos una tensión. Pero además me dicen que hay una fuerza de roce. En este caso una fuerza de roce estática. Entonces nosotros sabemos que la fuerza de roce por definición siempre se va a oponer al movimiento, ¿cierto? Entonces, ¿hacia dónde se estaría moviendo este bloque si se estuviese moviendo? Obviamente se movería hacia donde apunta la tensión, ¿cierto? Porque esa sería la fuerza que lo está arrastrando. Entonces, ¿en qué dirección actuaría o está actuando esta fuerza de roce? En este caso, estático porque no se está moviendo. Ahí, ¿cierto? Como que se está oponiendo a este movimiento que en verdad no existe, pero que si existiera se estaría oponiendo, ¿cierto? ¿Se entiende, Alejandro? ¿Cómo, por qué la fuerza de roce va hacia allá? ¿O por qué existe la fricción hacia allá? Súper. Entonces, ya tenemos listo el diagrama de cuerpo libre para el bloque. ¿Por qué? Porque son todas las fuerzas que están actuando. Y ahora tenemos que hacerlo sobre la esfera. Entonces el diagrama de cuerpo libre DW. Entonces lo mismo. ¿Qué fuerzas están actuando sobre W? Como siempre, tenemos el peso, ¿cierto? Y que siempre va a apuntar hacia abajo con esta convención de diagrama de cuerpo libre, porque ya vimos que en plano inclinado generalmente el peso es el que hay que descomponer. Y de hecho este es el que me están preguntando, el peso omega. ¿Qué otra fuerza tenemos? Podemos ver que existe la tensión, ¿cierto? Que es la reacción a la tensión del bloque. Y existe una tercera fuerza, que es el cordel que sujeta con el techo. Ya que en este caso esta fuerza es una tensión y yo le voy a llamar T pequeña. Ya solo porque para que no se me confunda con la T grande. Y por cosas de triángulo, el ángulo en este caso acá vale 30. ¿Sí? Si uno hace la trigonometría, este ángulo vale 30. ¿Alguna duda con esto? ¿Hay alguna otra fuerza en, en la esfera W? ¿No?
Entonces, ¿qué hacemos ahora? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Y hay que hacerlo por cada cuerpo, porque hicimos los diagramas por cada cuerpo. Entonces, en este caso, que es el bloque, vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Y a cuánto tiene que ser igual eso? Tiene que ser igual a 0. ¿Cierto? Por primera ley de Newton, el objeto está en reposo, tiende a mantenerse en reposo. ¿Cierto? Porque el bloque no se está moviendo hacia arriba y hacia abajo, y de hecho tampoco se está moviendo de derecha a izquierda porque todo está en equilibrio. Entonces, eso significa que la normal menos el peso es igual a 0. Y por lo tanto, la normal en este caso es igual al peso. Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X, que también tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque tampoco se está moviendo hacia los lados, ¿cierto? Está en equilibrio. Entonces, como dijimos, vamos a asumir que si el cuerpo se moviera, se movería hacia la derecha, entonces sería tensión menos la fuerza de roce o la fricción es igual a 0. Y eso significa que la tensión entonces es igual a la fuerza de roce. ¿Sí? Solamente estoy haciendo las ecuaciones. Entonces aquí tenemos que leer el enunciado. Dice, ¿cuál es el máximo valor que puede tener W si la fuerza de fricción máxima que pueda haber sobre el bloque B no puede exceder de los 12 newtons? Entonces, en el fondo, estoy diciendo que para ver el límite del omega, me dicen que la fuerza de roce no puede exceder de los 12 newtons. Entonces me están diciendo que la fuerza de roce en el límite va a valer 12 newtons. Y por lo tanto la tensión, ¿cuánto va a valer? 12 newtons. ¿Ya? Sin hacer muchos más cálculos. Y ahora tenemos que hacer la sumatoria de fuerzas para omega. Entonces vamos, la sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0, ¿cierto? Entonces tengo la tensión chiquitita, ¿cierto? La que va para el techo y tengo que descomponerla. Y a mí me sirve, en este caso voy a buscar la componente vertical. Entonces yo le quiero descomponer en un cateto que es opuesto al ángulo. Entonces, cateto opuesto siempre tengo que usar el seno de 30. Menos omega es igual a 0. ¿Cierto? Y eso me quedaría que omega es igual a esta tensión pequeña, seno de 30. ¿Conozco el valor de la tensión? No. Pero tengo una forma de expresar omega. ¿Y qué tengo que hacer ahora? Tengo que hacer la sumatoria de fuerzas
en el eje X, que también tiene que ser igual a 0, porque de nuevo está todo en equilibrio. Entonces me va a quedar que sería t, en este caso negativo, más voy a usar la otra componente de esta tensión que va hacia el techo, entonces coseno de 30. Y eso es igual a 0. ¿Alguna pregunta hasta acá, Alejandro? ¿Se entiende? Diagrama de cuerpo libre, todas las ecuaciones. Sumatoria de fuerza por ejes. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros notamos que yo conozco el valor de la tensión que estaba en esta ecuación. Y eso significa que yo puedo despejar esta otra tensión, que es T minúscula. Y si despejo esta otra tensión, puedo calcular omega con la ecuación de arriba. ¿Se entiende? Entonces vamos a hacerlo. Significa entonces que yo puedo despejar sí, da 8 raíz cuadrada de 3. Claro. Entonces, igual yo lo tengo en números, entonces me va a quedar que T va a ser igual a la tensión que ya la conocemos, T grande, partido por el coseno de 30. Y tiene razón que da ese raíz de 3 porque así funciona el coseno y el seno de 30, pero yo lo calculé y eso me queda que vale 13,856 newton. ¿Ya? Y ahora puedo reemplazar este valor acá, ¿cierto? Y me va a quedar que entonces omega es igual a 13,856 por el seno de 30. Y eso me va a quedar que omega tiene que valer 6,928 newton, porque era el peso el que me estaban preguntando. Que era la pregunta A. ¿Alguna pregunta con esto? Entonces se veía un poco complicado porque habían hartas fuerzas involucradas y todo, pero si uno hace los diagramas de cuerpo libre y hace las ecuaciones, van apareciendo solo las cosas que yo conozco o no conozco. Pero me queda una pregunta todavía. Me quedan dos preguntas. Una de ellas dice, ¿cuál es el valor del coeficiente de roce estático? ¿Por qué coeficiente de roce estático? Porque los objetos no se están moviendo, ¿cierto? Entre el bloque y la mesa. Bueno, para eso nosotros tenemos que volver a la ecuación del bloque. ¿Ya? ¿Por qué? Porque me están preguntando bloque mesa. ¿Por qué? Porque yo sé que por definición, aquí como importante, la fuerza de roce es igual a la normal por
un coeficiente de roce. Y ese puede ser estático o dinámico, dependiendo si el objeto se está moviendo o está estático, y nosotros sabemos que el coeficiente de roce estático es mayor que el coeficiente de roce dinámico, ¿cierto? Lo vieron en clases. Entonces a mí me están pidiendo el coeficiente de roce en este caso. Entonces, yo conozco la fuerza de roce, va a ser igual a la normal por el coeficiente de roce que me están pidiendo. Esto yo lo conozco. Esto vale 12, ¿cierto? Que lo vimos en esta ecuación. La normal también la tenemos, que es el peso, que son 40 newton, por el coeficiente de roce. Entonces, el coeficiente de roce es 12 dividido 40. Y si te fijas, se me eliminan incluso las unidades. Y me queda entonces una constante adimensional y que vale 0,3. ¿Alguna pregunta? ¿Cómo lo calculé? Es usando la fórmula. No era simple eso, era pura fórmula. Sí, al final son puras fórmulas, pero hay que tratar de escribir las fórmulas bien y saber lo que me están preguntando. ¿Qué valores usar, por ejemplo? Si no hubiéramos ocupado el 12 Newton acá, no habríamos podido hacer el ejercicio. Y finalmente dice, si ahora el sistema se encuentra próximo al límite de deslizamiento, ¿cuál es el valor de coeficiente de roce estático? Entonces, nosotros sabemos que la fuerza de roce estático es mayor que la fuerza de roce dinámica, ¿cierto? Y por eso está próximo al límite de deslizamiento. Entonces, ahora me están diciendo si omega vale 8. ¿Cuánto vale el coeficiente de roce? Entonces tengo que hacer más o menos lo mismo. Puedo ocupar las mismas ecuaciones porque yo las tengo expresadas algebraicamente. Entonces estas ecuaciones no han cambiado porque no se están moviendo los objetos, ¿cierto? Entonces yo tenía que, con el peso puedo despejar esta tensión que se relaciona con la otra tensión que se relaciona con la fuerza de roce. Entonces vamos a seguir ese camino, más o menos. Entonces, Alejandro, tú escribes siempre la fórmula antes de los ejercicios, sí es súper importante, pero acuérdate que el tema de los signos en la fórmula y todo ese tipo de cosas es porque tú tienes que adaptar esa fórmula al problema. ¿Sí? O sea, en el fondo las fórmulas o las ecuaciones igual se van a ir modificando dependiendo de lo que esté pasando en el ejercicio. Por eso no hay que ser como llegar y aplicar muchas veces sin entender lo que está pasando antes. Ya, pero aquí entonces lo que vamos a hacer es que nosotros teníamos que omega era t seno de 30. Entonces teníamos que omega era igual a t seno de 30. Por lo tanto, si yo calculo t, me queda que es omega partido por el seno de 30. Y me queda que esta tensión ahora vale 8 dividido por el seno de 30. Y me queda que vale 16.
newton. Y por lo tanto, puedo calcular la tensión T mayúscula. ¿Por qué? Porque yo sé que T mayúscula era igual a T coseno de 30. Entonces, me queda que la tensión es 16 por el coseno de 30 y me queda que es 13,85 newton. ¿Cierto? Y además yo sé que la tensión es igual a la fuerza de roce. Entonces yo sé que la tensión era igual a la fuerza de roce, que era igual al coeficiente de roce por la normal, que en este caso era igual al peso. Entonces, sería 13,85 igual al coeficiente de roce por los 40 newton. Y el coeficiente de roce ahora me queda como mu igual 0,346. De nuevo, el coeficiente de roce es adimensional. Y con eso queda resuelto el P4. ¿Alguna duda, Alejandro? ¿Era tan difícil como se veía? ¿O se veía más difícil de lo que fue? Claro, se veía más difícil, ¿cierto? Pero era súper simple. Pero al final lo que hicimos es hacer todos los problemas lo mismo. Diagrama de cuerpo libre, aplicar la fórmula y empezar a ver qué cosas puedo despejar, cuántas incógnitas tengo, etcétera. Y bueno, otra cosa siempre es con guitarra. Cuando uno lo ve, parece ser más fácil que cuando uno lo tiene que hacer. Por eso es bueno que hagas y realices los ejercicios que yo subo en las guías, que les voy a subir ahora. Entonces, ¿cuál te tinca más? ¿El P2 o el P3? Para que sigamos. El P2. Ya, el P2 es bastante complejo y tiene que ser, y pone harto en juego el tema de las fuerzas de roce. Así que es muy interesante verlo o resolverlo. Entonces aquí yo tengo el P2. Entonces vamos a hacerlo a este ladito. El P2. Tengo que calcular F, que es la mínima fuerza que yo debo aplicar sobre el bloque A para que el bloque B no caiga. ¿Ya? Y se me ponen dos situaciones. Se me pone la situación donde no existe roce entre la superficie horizontal y el bloque A, y donde sí existe. Y además me dicen que el coeficiente de fricción es estático. ¿Por qué estático? Porque no quiero que el bloque B se mueva. Es de 0,5. Entonces, lo primero que notamos es que claramente el sistema sí está acelerando, ¿cierto? O sea, si nosotros hiciéramos la fuerza neta sobre acá, si existe una fuerza en esa dirección y más encima no existe roce, obviamente sabemos que existe una aceleración y que va a deberse principalmente a esta fuerza. Es lo primero que tenemos que entender del problema. ¿Sí? Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser distinta de cero en este caso.
¿cierto? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Y tenemos que hacerlo por separado, para el bloque A y para el bloque B. Entonces voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para el bloque A y voy a hacer el diagrama de cuerpo libre del bloque B. Y tengo que hacer un diagrama de cuerpo libre por objeto. ¿Y por qué voy a tratar de hacerlo paralelamente? Porque la confusión del problema está en dónde poner el roce, porque en el fondo nosotros sabemos que sobre B tiene que haber un roce, ¿cierto? Pero, ¿cuál es la dirección del roce que ejercería B sobre A? Y eso ya es un poco más complicado de ponerlo en el diagrama, pero no nos compliquemos todavía. ¿Y qué siempre hay? El peso, ¿cierto? MA por G. Al menos identificamos siempre esa fuerza. La vieja confiable. Bueno, ¿qué más? Obviamente tenemos la fuerza, F. Y F actúa solamente sobre el bloque A, ¿cierto? Bueno, además vemos que el bloque A está sobre una superficie horizontal. Entonces, existe la normal de A, que es la fuerza que ejerce la superficie sobre el bloque A. Y aquí es donde viene lo interesante. ¿Qué fuerzas nos faltan? ¿O qué otra fuerza podemos identificar? Bueno, obviamente tiene que existir una fuerza de contacto entre A y B, porque están en contacto, ¿cierto? ¿Sí, Alejandro? Entonces tiene que existir una fuerza, que la voy a llamar N, que en el fondo es la fuerza que ejerce el bloque B al estar en contacto con el bloque A, ¿cierto? Esa fuerza ve que existe, ¿cierto? Como que está la intuición de que existe, ¿o no? ¿O no, o no la viste? Porque ahí ve están en contacto, ¿cierto? Súper. Y además debería existir una fuerza de roce. ¿Por qué? Porque si hay una fuerza de roce que actúa en B porque la superficie A está en contacto con B, debería existir una fuerza de roce como reacción, ¿cierto? Tercera ley, una fuerza de fricción entonces de B sobre A. Sí, no te preocupes Alejandro, era como para saber si estabas y en el fondo es porque esta es la clave del problema. Entonces nos falta una fuerza que tiene que ver con la fricción, pero no sé para dónde va y no me es tan clara en esta situación verla. Entonces, antes de escribirla voy a decir, me falta una fuerza, ya que quizás no es tan clara de ver, pero va a quedar clara cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre del bloque B, ¿ya? Por eso lo voy a tratar de hacer paralelo. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando sobre B? Bueno, la vieja confiable, ¿cierto? El peso está actuando sobre B. Es MB por G. Y aquí viene un poco el problema.
si solamente actuara el peso en el bloque B, obviamente el bloque tendría que bajar, ¿cierto? Entonces supongamos que está bajando. Entonces, ¿hacia dónde actúa la fuerza de roce? Tendría que actuar hacia arriba. La voy a escribir en multicolor. Ahí tendría que actuar la fuerza de roce, ¿cierto? Porque si no existiera, el bloque caería, ¿cierto? Y además existe una fuerza que es igual a la fuerza que ejerce B sobre A, pero en sentido contrario. Por tercera ley existe también una normal, N, que en el fondo es del mismo módulo que la fuerza que B ejerce sobre A, pero en sentido contrario. ¿Sí? Entonces, ¿hay más fuerza actuando sobre B? No. Pero nos dimos cuenta de que aparece una fuerza producto del roce, ¿cierto? Que va hacia arriba. Entonces, por acción-reacción, si, si la fuerza de roce que ejerce A sobre B va hacia arriba, entonces la fuerza de roce que ejerce B sobre A va hacia abajo, por acción-reacción. Entonces, si bien no era muy claro escribirla al tiro cuando estábamos haciendo el diagrama del cuerpo libre del objeto A, una vez que hicimos el objeto B, nos damos cuenta dónde debería estar en el A, ¿cierto? ¿Se entiende esta parte, Alejandro? Sí, ¿cierto? Igual aquí hay harta fuerza que están actuando. Entonces lo que voy a hacer va a ser lo mismo que hicimos en el problema pasado. Es decir, voy a escribir las sumatorias de fuerzas. Entonces, en el caso del objeto A, yo sé que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de A por la aceleración. Porque acuérdate que estábamos claros de que efectivamente tenía que acelerar este objeto, que fue lo primero que conversamos del problema, y marcamos la aceleración ahí. Entonces me quedaría, ¿qué fuerzas están actuando en el eje X? Entonces es la fuerza menos esta normal, o n pequeña, igual a la masa de A por la aceleración del sistema. ¿Cierto? ¿Hay más fuerzas? No. Actuando en el eje X. Y si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje Y, en este caso sí tiene que ser cero porque el objeto se está moviendo solamente en el eje X y no se está moviendo arriba abajo. Entonces me quedaría que es la normal de la horizontal, ¿cierto? Sobre A, menos esta fuerza de roce, menos el peso, y eso va a ser igual a 0. ¿Sí? Y ahora voy a hacer exactamente lo mismo para el cuerpo B. Entonces la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a la masa de B por la aceleración del sistema. Y en este caso me queda que esta fuerza normal, que es
La que ejerce A sobre B, pero que es del mismo módulo, pero de sentido contrario a la que ejerce B sobre A, es igual a MB por A. Ahora, A nosotros no lo conocemos, así que tampoco es como que ganemos mucho, pero nos damos cuenta de eso. Y vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y. ¿Y a cuánto tiene que ser igual a eso? La gracia es que sea igual a 0, ¿cierto? ¿Por qué? Porque queremos que el objeto B no caiga. O sea, que se mantenga en reposo en esta situación, ¿cierto? Entre reposo relativo, digamos, entre B y A en el eje Y. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? Como dijimos, el peso es el que está intentando botar el objeto. Y me quedaría que es la fuerza de roce menos el peso es igual a 0. ¿Sí? Ya, entonces, yo quiero saber F, ¿cierto? Y tengo incógnitas en la ecuación de F. En este caso, la normal y la aceleración. La normal la puedo escribir distinto, sí, pero igual me queda en función de la aceleración. Entonces, puedo desarrollar esta idea y decir que la fuerza de roce es igual a mb por g. Por definición, nosotros sabemos que la fuerza de roce la podemos escribir como la normal por un coeficiente de roce. Y en este caso, ¿qué normal? N pequeña, ¿cierto? Porque tiene que ver con el contacto de las dos superficies. Entonces es N por el coeficiente de roce es igual a mb por g. Pero si nosotros nos damos cuenta, N yo lo puedo escribir como mb por a. Entonces puedo ocupar esto y reemplazarlo acá. Entonces N era mb por a por el coeficiente y eso es igual a mb por g. ¿Cierto? Entonces, en esta ecuación, ¿qué pasó? Se me simplificaron las masas. Se me pegó un poco la pantalla. Bueno, se me pegó la pantalla. eh, tengo que volver a abrirla. Pero en el fondo, siguiendo un poco la idea, mientras se abre la pizarra, eh, así yo voy a obtener la aceleración. Y por lo tanto puedo obtener la fuerza, porque la fuerza era la normal, es igual a la masa por la aceleración. La normal la puedo escribir en aceleración. Y así voy a calcular la normal. Perdón, se me borró la... Se me salió la pizarra. Entonces, volvemos.
Entonces esto era mv por g. En esta parte fue que yo iba a simplificar las masas y me iba a quedar que la aceleración era igual a g partido por mu, y eso es 10 partido por 0,5, y eso me queda 20 metros partido por segundo al cuadrado. Entonces, ¿tengo la normal? Sí, porque calculé la aceleración, y tengo la aceleración, y por lo tanto con esta fórmula puedo calcular f. Entonces, me quedaría f es igual a m por a más la normal. La normal, nosotros sabemos que vale esto. Me queda que f es igual a ma por a más mb por a. Y la fuerza, entonces sería la aceleración por la suma de las masas. Y me quedaría que eso es 20 por 100 más 5. Y eso me quedaría 2100 newton. Entonces, esa es la mínima fuerza que yo tengo que tener para evitar la caída del bloque B sobre el bloque A en esta situación. ¿Se entiende, Alejandro? Yo sé que está un poco lejos del teclado, pero espero no haya quedado muy enredado, pero igual esto es lo que pasa un poco con fuerzas, que me va saliendo ecuaciones y yo tengo que ir viendo qué cosas conozco y qué cosas no conozco. Entonces, la clave del problema en el fondo era la normal y escribir la normal para la fuerza de roce. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Entonces ahora vamos a hacerlo, el mismo problema, pero vamos a modificar solamente el diagrama de cuerpo libre del objeto A. ¿Por qué? Porque la siguiente pregunta me dice lo mismo, pero ahora existe un roce cinemático o una fuerza de fricción cinemática entre la superficie horizontal y el cuerpo A. Ya, entonces vamos a reescribir las ecuaciones. El cuerpo B, ¿tú crees que va a sufrir alguna modificación con el roce cinético de A o no? ¿Aparecerá alguna fuerza nueva en el bloque B al aparecer una fuerza de roce en A, entre A y la superficie? ¿Qué crees tú? Lamento hacerte acercar al... Lo crees, ¿cierto? Y efectivamente esta nueva fuerza que está apareciendo aparece solamente en el cuerpo A. Las fuerzas no cambian en el cuerpo B. Entonces, ¿qué hay que reescribir?
hay que reescribir el diagrama de cuerpo libre para el objeto A. Y además darnos cuenta que la aceleración no va a cambiar. ¿Por qué? Porque esta aceleración nace o la podemos escribir y tiene relación con solamente esta normal. Tiene que ver con el coeficiente de roce por la normal. Y estas fuerzas no cambian, no cambiaron. Entonces la aceleración no va a cambiar. ¿Cierto? Porque lo que va a cambiar es F. Y F solamente afecta nuevamente al bloque A. ¿Y por qué lo digo tanto? Porque en el fondo voy a justificar por qué no voy a escribir y hacer todo de nuevo para el objeto B. ¿Ya? Entonces, en la nueva situación, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces, ¿qué teníamos siempre? Teníamos el peso. MA por G. ¿Cierto? ¿Qué más teníamos? Teníamos la normal de la superficie horizontal sobre A. ¿Qué más tenemos? La fuerza F que me están pidiendo calcular en este nuevo caso. Nosotros sabíamos que existía una fuerza N pequeñita o una normal que es B sobre A, ¿cierto? Es lo mismo que en el otro, ¿cierto? Estamos copiando de nuevo este diagrama de cuerpo libre. Teníamos la normal, el peso, la superficie, la fuerza F. Vimos que la fuerza de roce tenía esta dirección hacia abajo. ¿Cierto? La fuerza de roce del objeto B sobre el objeto A. Pero me aparece una nueva fuerza, que es la fuerza de roce cinético o esta fuerza de fricción entre la superficie horizontal y A. Y si nosotros sabemos que el objeto se está moviendo en la dirección de F, entonces me aparece una nueva fuerza de roce horizontal, le voy a poner recursos humanos, que se va a poner al movimiento. ¿Sí? Entonces teníamos las mismas fuerzas de antes, pero ahora se suma esta fuerza de roce horizontal. Entonces, si yo hago mi sumatoria de fuerzas en el eje X, ¿qué me queda? Me queda que F menos me queda que F menos N menos F, la fuerza de roce horizontal, es igual a la masa A por la aceleración del sistema. Entonces, como podemos ver, ya no me basta con calcular N y la aceleración, sino que tenemos como otra incógnita, una nueva incógnita. Y ahora es muy importante hacer la sumatoria de fuerzas en el eje Y para el objeto A, y eso sabemos que vale 0, ¿cierto? Entonces me queda que la normal menos esta fuerza de roce de B sobre A menos el peso tiene que ser igual a 0. ¿Y por qué es importante? Porque esta normal
es igual a la suma de la fuerza de roce de B sobre A más el peso de A. ¿Y por qué es importante? Porque con esta normal nosotros podemos calcular la fuerza de roce de la superficie horizontal. ¿Por qué? Porque la fuerza de roce es la normal por un coeficiente, una constante. Entonces voy a ocupar un poco resultados anteriores del mismo problema, donde podíamos ver que nuestra fuerza de roce, haciendo, como ya comenté, no cambia las ecuaciones en el eje Y, nosotros podíamos escribir la fuerza de roce como mb por g. Entonces esta normal sería mb por g más ma por g. Y eso me queda 100 por 10 más 5 por 10. Y eso me queda 1050 newton. Entonces, la fuerza de roce horizontal es igual a la normal de la horizontal por el coeficiente de roce, en este caso cinemático. Entonces me quedaría FRH es igual a los 1050 por 0,2. Y eso me queda son 210 newton. Entonces estamos. Nosotros calculamos n en el ejercicio anterior, que era mb por a. Y el a no ha cambiado. Entonces, me quedaría que la fuerza sería ma por a. En este caso la normal se podía escribir como mb por a, por la parte anterior, ¿cierto? Más 1050, perdón, más 210 newton, ¿cierto? Bueno, y si yo lo calculo, en el fondo es casi lo mismo anterior, pero se le suma un nuevo término, y me queda que cuando tengo fuerza de roce con la horizontal, la fuerza tiene que valer 2310 newton. Tiene sentido que sea mayor, ¿cierto? ¿O no? Poco sí, porque el esfuerzo que yo estaba haciendo para un lado, ¿cierto? Se va a ver un poquito afectado por algo contrario. Entonces, obviamente tiene que ser un poco mayor. ¿Sí? ¿Se entiende, Alejandro?
Sí, estaba un poco complejo este ejercicio porque eh, tiene que ver con cosas verticales, pero roce, y uno dice el roce horizontal, y hay mucha fuerza, esta fuerza de roce que no sabíamos dónde ponerla, ¿cierto? Pero escribiendo bien el diagrama de cuerpo libre, la fuerza y haciendo la sumatoria, no debería haber tanto problema. ¿Alguna duda con este? Súper. Cualquier cosa, me preguntas y todo. Eh, También creo que voy a subir una pauta escrita, por si acaso. Y vamos a hacer el P3 entonces, que es el último de la ayudantía, que en el fondo es el típico problema de ascensores. Sí, dime. Sí, la idea de que yo suba guía es precisamente que ustedes hagan todos los ejercicios, porque es la única forma de que ustedes sean capaces de enfrentar a un problema es haciendo muchos problemas, porque los problemas es donde se aplica la materia. eh, Obviamente siempre por correo, siempre disponibles por foro, por correo, en el horario de consulta sincrónico, si te acomoda más. La idea es que hagan los ejercicios. Un poco esa es la idea que tenemos con Laura, que la única forma, porque ven a Laura haciendo ejercicios, me ven a mí haciendo ejercicios, pero cuando revisamos sus pruebas, eh, hay algunos conceptos que no han quedado lo suficientemente claros, o esa es la impresión que nos da a nosotros. Entonces la idea es como que hagas ejercicio. Y sí, obviamente siempre para eso estoy, para dudas. Entonces sigamos con el P3. Entonces dice, un ascensor arranca hacia arriba. Sí, no hay ningún problema. Retírate nomás, Alejandro. Esto se va a subir. En cuanto termine la clase, la subo. Chao, chao. Entonces vamos a hacer el P3. El P3 es el típico problema de ascensor. Un ascensor arranca hacia arriba. Es súper importante que haya comprensión de lectura porque que arranca hacia arriba quiere decir que la velocidad inicial era cero. ¿Ya? Un ascensor arranca hacia arriba con una aceleración constante de forma que a los 8 segundos ha ascendido 1 metro. Dentro de él va un hombre que lleva un paquete de 3 kilogramos colgado de un hilo. Hay que calcular la tensión en el hilo. Entonces, vamos a hacerlo como un ejercicio de fuerza. ¿Qué hay que hacer? Un diagrama de cuerpo libre. Siempre. Entonces, ¿qué fuerzas están actuando? De hecho, ahí sale. ¿Qué fuerzas están actuando sobre este paquete? Está actuando el peso, ¿cierto? Mg. Y está actuando la tensión, que es la que me están pidiendo. Entonces yo sé que la sumatoria de fuerzas en el eje Y en este caso tiene que ser distinto de cero. Ya, y eso es lo curioso. Y va a ser distinta de cero porque si bien parece ser que el paquete está en reposo, ¿cierto?, dentro del ascensor, nosotros sabemos que el ascensor se está moviendo con cierta aceleración. Entonces, en el fondo, las fuerzas adentro tienen que equipararlo, equiparar esta inercia, digamos, por así decirlo, del
del ascensor que se va moviendo y por lo tanto nuestra sumatoria de fuerzas es distinta de cero, que es un poco la clave del problema. Entonces, si es distinta de cero, ¿a qué tiene que ser igual? Bueno, en el fondo, la tensión y el peso tienen que ser capaces de equilibrarse de alguna manera o de contrarrestar la aceleración del ascensor para que la piedra quede así. ¿Ya? Entonces, pucha, necesitamos la tensión, pero nos aparece una incógnita que es esta aceleración que no sabemos. ¿Ya? Entonces, si nosotros no acordamos, pensemos solamente en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? Olvidémonos que estamos trabajando, por ejemplo, en el eje Y. Entonces, acuérdense que nosotros sabíamos que X era igual a X0 más la velocidad inicial por un tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. Entonces, en este caso, me dicen que ha avanzado 1 metro. Entonces podríamos decir que x menos x0 es 1. Que no tenía velocidad inicial y por lo tanto solamente me queda un medio de a. ¿Y en cuánto tiempo lo hizo? En 0,8 segundos. Entonces aquí nosotros podemos despejar la aceleración. Esta aceleración que en el fondo nuestras fuerzas sobre el paquete van a intentar compensar de alguna manera, entre comillas, muy entre comillas lo que estoy diciendo. Entonces eso me queda que la aceleración del sistema es 2 partido por 0,8 al cuadrado. Y eso es igual a la aceleración que vale 3,125 metros partido por segundo al cuadrado. Súper. Entonces nosotros teníamos por la sumatoria de fuerzas que T menos mg era igual a m por a. Conocemos a, lo acabamos de calcular. Entonces la tensión va a ser igual a m por a más m por g. Acuérdense que siempre voy a tratar de trabajar con letras para que se vayan acostumbrando. Entonces me quedaría que la tensión es la masa por la suma de la aceleración con la aceleración de gravedad. ¿Ya? Entonces esto es un poquito lo que yo decía. Como que en el fondo la tensión no solamente tiene que ser capaz de equilibrar de alguna forma el peso, sino que tiene que ser capaz de también contrarrestar un poco la aceleración del sistema. Y eso me queda 3 kilogramos por 3,125 más 10, voy a ocupar 10 como G, y eso me queda que la tensión vale 39,37 newton. Ya entonces quizás lo interesante del problema es esto, es decir, bueno, para de alguna forma en el ascensor la piedra está quieta, ¿cierto? Y para que eso ocurra, la tensión tiene que ser capaz de soportar
el peso del paquete, pero además el efecto de este ascensor que se está moviendo, ¿ya? Y eso es súper interesante en los ejercicios, en este tipo de ejercicios. Ya es lo mismo que si nosotros, por ejemplo, tuviéramos una pesa, una báscula que se llama, eh, y nosotros estamos subiendo con cierta aceleración o bajando con cierta aceleración y vamos a calcular la normal, y la normal ya no es esta fuerza que solamente equilibraba mi peso, sino que además hay que considerar esta nueva aceleración del sistema, ¿ya? Así que son muy interesantes este tipo de ejercicios, también échenle una mirada, y lo importante es que todo lo que ustedes vayan haciendo tenga sentido. Acuérdense, diagrama de cuerpo libre, empezar a escribir las ecuaciones. En caso de ser necesario, me doy una dirección del movimiento o hacia dónde debería estar moviendo en caso del roce estático, ¿cierto? Y tener cuidado con la cantidad de incógnitas y ser ordenado. Ya, yo no sé si soy tan ordenado, pero lo intenté. Así que con eso están resueltos todos los problemas de la ayudantía.